queremos saber detalles porque no es algo que le pasa solo a los mediáticos o a las personas famosas que sus casos salen a la luz. Uno conoce también parejas de la vida común y corriente que están con estos problemas y realmente se genera un gran problema que el padre no cumpla con la cuota alimentaria. Vamos a hablar con una abogada, con Romina Olmedo. Ella sabe muy bien qué hacer porque es abogada de familia y nos va a dar algunos detalles. Hola Romina, buen día. Aquí con Leonardo Lepíscopo desde Radio Nacional estamos. Buen día, Andrea, Leonardo, un gusto estar en su programa. Muchas gracias. Ay, bueno, el gusto es nuestro. Queremos conocer un poquito de detalles porque sabemos que es un gran tema cuando una pareja se divorcia y el padre no está cumpliendo con lo que un juez determina, que es la cuota alimentaria para poder sostener esa vida de los hijos, ¿no? Bueno, en principio, para reclamar una cuota alimentaria cuando hay incumplimiento, lo que yo pondría en primer lugar es la diferenciación de dónde vive el niño, ¿sí? Porque el reclamo no es igual si se tiene que hacer en Capital Federal o si se tiene que hacer en la provincia de Buenos Aires. Yo litigo en ambas jurisdicciones, por eso pongo estos ejemplos, ¿verdad? Ah, qué buena esa apreciación. ¿Y en el resto del país también hay jurisdicción y claro, legislación distinta? La legislación no es distinta porque todo se guía por el Código Civil, ¿sí? Pero sí hay distintos criterios, por ejemplo, en cómo se inicia una demanda para reclamar la cuota alimentaria. Y a ver, vamos primero por capital y después hagamos por provincia. Genial. Bueno, en Capital Federal lo primero que tiene que saber las madres que viven en Capital y sus hijos tienen el centro de vida en Capital Federal es que sí o sí es obligatorio realizar una mediación judicial previa. Para que un juez determine cuál va a ser. No un juez, no un juez. No. Lo primero que hay que hacer es recurrir a un abogado. El abogado habla con un mediador, que tiene que ser un mediador específico de derecho de familia. Los mediadores están inscriptos, ¿sí? Tienen una matrícula, y el mediador lo que trata de hacer es citar a las partes y llegar a un acuerdo extrajudicial. La idea, ¿sí?, es que no haya juicio. Que las partes se pongan de acuerdo. Perfecto. Eso sería en Capital Federal. Sí. Y por supuesto que el mediador tiene un costo, ¿sí? Y si se llega a un acuerdo, también al mediador hay que pagarle honorarios. Bien. Bien. Eso es lo primero, porque ¿qué pasa? En la provincia de Buenos Aires, por el contrario, no hay mediación obligatoria. Bien, entonces uno puede ir a un abogado directamente e iniciar el proceso. Ajá. Qué diferencia, ¿no? Sí, es una diferencia importantísima porque los plazos en la provincia de Buenos Aires se acortan, sobre todo cuando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si yo inicio, como hago habitualmente, un pedido de cuota alimentaria, cuando yo lo realizo también pido una cuota provisoria de alimentos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entre que yo inicio y que me dan la cuota provisoria, más o menos se puede tardar un mes y medio. Y en Capital Federal, al contrario, entre que yo voy al abogado, el abogado pacta una agenda, un horario con el mediador da fecha, se cita al progenitor, el progenitor va, no va, se cierra el acta y se presenta la demanda, puede tardarse 2-3 meses. Ah, claro, ahí los tiempos son distintos. Son totalmente distintos. Eso me parece importante aclararlo porque generalmente la gente tiene varios mitos en cuanto al reclamo, cómo se reclama, pero dónde uno vive, eso también es importante, ¿sí? Claro, entiendo. Después otro mito que me parece muy interesante, Andrea, que la gente conozca, es el famoso mito del 20% del sueldo. Sí. ¿No? Como que la cuota alimentaria es el 20%. Sí. ¿Y no es así? Si lo han escuchado. Sí, lo hemos escuchado, sí, pero no es así, digo.
No, no es así. No, la cuota alimentaria no tiene un porcentaje fijo porque no se puede tabular a priori cuáles son los gastos de un menor y cuáles son los ingresos de los padres. Okay. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, progenitores me consultan, papás me consultan, bueno, si le pago el 20% del sueldo está bien. Y yo les digo, no, no está bien porque no sabemos cuáles son los gastos que tiene el niño, si va a escuela pública, o sea, el padre sí lo sabe, pero hay que hacer una liquidación de gastos. Un detallado, como un informe Exacto. detallado. ¿Hasta Eso qué sí, edad, ya que recién decías lo de la escuela, perdón Romina, y ahora seguimos, sí. ¿hasta qué edad se reclama que el padre pague cuota alimentaria? Hasta los 18 años, Hasta los 18. pero después se puede continuar la cuota de los 18 a los 21, ¿sí? Mientras esto lo puede reclamar incluso ya el hijo directamente al padre, siendo mayor de edad, cuando el hijo esté estudiando o esté realizando algún curso para obtener un oficio y obviamente no se puede alimentar todavía o se está preparando para la vida adulta, ¿no? Entiendo. Y después hay otro caso de los 21 a los 25, pero obligatoriamente es hasta los 18 años, que digamos que la mamá puede reclamar, ¿sí?, por su hijo. Bien. Perdón, ¿Bien? doctora, eso pensando que el menor vive con la mamá. ¿Qué pasa si vive con el papá? Lo mismo. Pero ¿quién tiene que pagar alimentos ahí? Bueno, depende. Si, por ejemplo, vamos a ver el caso inverso, hay un papá que se ocupa no solamente de el cuidado diario, ¿no?, sino que el hijo pasa la mayor parte del tiempo con su papá, por ejemplo, de lunes a viernes, y se va 2 fines de semana con la mamá, la cuota alimentaria en ese caso, la mayor parte de la cuota la tiene que pagar la mamá. Okay. Sí, porque en este caso... Es como una proporcionalidad, digamos. Claro, porque la cuota alimentaria está constituida no solamente de los gastos, y ese es un excelente punto que usted trae, que vos traes, Leonardo, perdón, sí. Que tiene que ver con que la cuota alimentaria no solamente está constituida por los gastos que tienen los niños, sino también hay una parte de la cuota que tiene que ver con el valor del tiempo que cada padre utiliza para cuidar a ese niño, ¿sí? Claro. El valor del cuidado, si se quiere. Eso es importante porque no es lo mismo un papá o una mamá que comparte el tiempo de crianza que uno que tiene por ahí el 100% del tiempo de cuidado de los hijos, ¿sí? Claro, eso también se evalúa en la cuota alimentaria. Y otro tema ahí, entiendo, también es cuando hay ingresos no declarados, ¿no?, de alguno de los progenitores, que eso suele ser ahí, común. Y ahí es un tema porque en general estas cuestiones de la averiguación de los reales ingresos del alimentante, sea hombre o sea mujer, ¿sí? Lo vamos a poner así, sea hombre o sea mujer, del alimentante, puede demorar los juicios, porque obviamente hay que hacer como una investigación cuál arca detrás del alimentante que no declara realmente lo que tiene porque quiere pagar lo que a él le parece que es, ¿no? Claro. Pero bueno, esos son casos de los menos, si se quiere, porque cada vez la justicia por ahí tiene bases en cuanto a qué es lo mínimo. Por ejemplo, un dato muy interesante entre la diferencia entre los juzgados en Capital Federal y los de la provincia de Buenos Aires es que en la provincia de Buenos Aires, cuando se fijan los alimentos provisorios, o sea que una mamá o un papá inicia un juicio reclamando alimentos y también pide que provisionalmente, hasta que se llegue
a la cuota definitiva, se fije un alimento para ir manteniendo al niño, al hijo, ¿verdad? Ah, claro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se utiliza la canasta de crianza del INDEC, por ejemplo. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que más o menos el padre tenga o la madre tenga alimentos, tenga ingresos medios, todos los chicos más o menos tengan un mismo piso de alimentos provisorios, ¿sí? Que eso no pasa en Capital Federal. En Capital Federal, por ejemplo, yo tenía un caso que el padre ganaba más de 4 millones de pesos y la cuota alimentaria provisional que fijó el juzgado fue de 150.000, porque era provisoria. Claro, parece ridículo. Claro, parece, sí, yo iba a decir. Y sin embargo, en provincia de Buenos Aires me han a un papá que no tenía el recibo de sueldo porque desapareció de un día para el otro, el juzgado de la provincia de Buenos Aires decidió aplicar la canasta del INDEC, que tiene un valor hoy, agosto, de 537.000 pesos, si no me equivoco. Entonces, fíjense. Como mínimo. Claro, como mínimo, dice Leonardo. Claro, de mínima 500.000 pesos por mes. Claro. Y Romina, para un niño de entre 6 a 12 años, ¿verdad? La canasta, la canasta varía de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, claro. Y Romina, cuando ese padre no cumple con la cuota, muchas veces en los casos mediáticos se empieza a decir que quedan en un registro, que no pueden hacer determinadas cosas, que no pueden entrar o salir del país, que no pueden acceder a determinadas cosas si quieren pedir por algún trámite en especial, como que quedan marcados en una lista. Esto después, ¿cómo sigue con alguien que no es tan mediático y que a lo mejor su caso no se hace público? Cuando alguien no paga la cuota. Sí, algunas veces estas medidas coercitivas tienen efecto, ¿sí? Algunas veces, depende. La salida del país, impedir la salida del país a alguien que tiene un estándar de vida normal, en general no tiene mucho efecto, ¿sí? Porque no es algo, pero sí, por ejemplo, lo que ha tenido bastante efecto suele ser la prohibición a entrar a las canchas, ¿sí? La prohibición de renovar el registro de conducir, eso también es una medida bastante efectiva. Sí. Claro. ¿Sí? La persona no quiere perder su registro y necesita manejar. Incluso, por ejemplo, a entrar, en casos, a entrar a un club donde la persona tiene alguna actividad deportiva importante. Que no como un derecho de admisión. Le aplican como un derecho. Y le duele. Es interesante esa definición. Me la voy a apropiar, si se puede. Sí, claro. Estamos derecho charlando. De admisión alimentario. Sí, ¿Qué te parece, Andrea? Claro, sí. Es que sí. Sí, se buscan cosas que le duela a la persona. Claro. El no poder manejar, para los hombres. El no poder manejar, y bueno, incluso para gente, yo he tenido casos donde esta prohibición se ha hecho para gente que trabaja como choferes, Claro. ¿No? Que algunas veces está casi sería contraproducente, sí, pero bueno. Bueno, pero muchas veces hay siempre, no muchas veces, hay una superposición de derechos, ¿no? O sea, ¿cuál es más importante? ¿El derecho del adulto a trabajar o el del niño a subsistir, ¿no? Claro. Claro, hay una compulsa ahí que siempre no es fácil para el juez también de tomar la decisión. Pero como estamos hablando de derecho de minoridad, el interés superior del niño está por sobre el del adulto. Seguro. Entonces Romina, el adulto tendrá que arbitrar los medios, pedir un préstamo, hablar con su familia para decir, miren, tengo que pagar la cuota alimentaria porque si no, no puedo trabajar. Claro.
¿no? O sea, es como sí, parece ser mucho hablando, más efectiva, como usted decía, que no dejar salirlo del país o cosas similares. Bueno, es que lamentablemente algunas veces con algunos deudores alimentarios hay que recurrir a cuestiones eh, muy en lo fino, si se quiere, para que tenga para que tenga algún efecto, porque hay por ahí cuando uno habla de la cuota alimentaria de dinero de gente pudiente, de gente con dinero, por ahí es fácil, ¿no? Eh, es, es más fácil hacer una demanda, reclamar, porque hay de dónde agarrarse. Claro. Sin embargo, en estos momentos que estamos teniendo una crisis severa en la economía, falta de trabajo, es más difícil reclamar a alguien que por ahí, no es que no tenga trabajo, pero trabaja en negro, por ejemplo, o que... Sí, a veces también pasa que por los odios entre los padres Exacto. o por las venganzas que se pueden generar Exacto. entre los adultos, terminan siendo rehenes los chicos y a lo mejor no es por una Andrea. falta de dinero, sino por esa venganza que se hace. Aquí en la pantalla estoy viendo que en la transmisión de YouTube, nosotros estamos saliendo por el canal de YouTube de Radio Nacional y hay muchos comentarios que... sobre tu orientación, que es muy buena y que alguna vez volvamos a charlar. Así que te voy a dejar una invitación en el aire para que alguno de estos sábados te puedas venir hasta aquí, hasta la radio y puedas contestar preguntas que empiecen a aparecer de los oyentes, si no te parece mal. Ay, me encantaría, por supuesto. Muchísimas gracias, Andrea y Leonardo, y a disposición, por supuesto. Bueno, lo vamos a hacer entonces. Algún otro sábado te vamos a invitar para que personalmente puedas estar acompañándonos un ratito en el piso. Gracias por estos minutos que le dedicaste al programa y dejamos tu Instagram, que es @doctora. O doctora con la abreviatura, ¿no? DRA.Romina Olmedo. Así, si alguien que estuvo escuchando esta charla quiere hacerte alguna consulta, bueno, que lo haga a través de tu Instagram. Por supuesto, y que te diga Andrea, que te escucharon aquí, así nos sumamos un puntito también. Bueno, un saludo, doctora. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Romina Olmedo, abogada de familia, y muchos comentarios para ella aquí en la pantalla y también para nosotros, Graciela Díaz, Carlos Antonio González, María Victoria Orué, Florencia Quispe,